Buenos días, gente. Le voy a comentar, aquí conmigo tengo un video. De hecho está cortado en 3 videos, lo estaba viendo. Es de una abogada que eh, descubrió algo muy turbio en México. Y quiero compartírselos a ustedes porque es absurdo el cómo se defendieron los maleantes de este asunto. Pues vamos a ponérselo, lo vamos a escuchar, aquí lo tengo, y vamos a comentarlo, vamos a reaccionar a este video y vamos a analizarlo, ¿ok? Pues es lamentable esta noticia, pero es necesario compartirla y que usted se dé una idea, porque cuando vemos este tipo de casos, a veces nos sorprendemos no solamente por el caso, sino por el cómo reaccionan los malos, los que están haciendo lo malo. La reacción de ellos a veces sorprende más incluso que el mismo acto que están haciendo. Es como que, ¿qué está pasando? Pues vamos a escucharlo, ¿ok? Déjenme lo regreso. Ahí está. Descubrí una red de pornografía infantil en Hoy. Quintana Roo. En En la Quintana. zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia. Y cuando empezamos a descubrir esta red, por supuesto una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad, y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado, y él se fue a los Estados Unidos. Fíjese qué curioso, ¿no? O sea, denuncian esto que está pasando en Quintana Roo, esto fue en el 2003, y esta abogada al denunciar esto y al tener testimonio de las propias víctimas, lo que hacen las autoridades es que le avisan al líder, el cual era un político que está involucrado en esto, y este líder escapa a los Estados Unidos. El empresario se llama Chan Sukarkuri, y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Ya está preso. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. Empresarios y políticos pagaban para acostarse con estos menores, ¿no? Con estas tanto niñas como niños. Más de 200 niñas habían sido llevados a esta zona hotelera y eran, pues, es un delito gravísimo. Incluso empresarios de mucho dinero pagaban hasta $3,000 por hacerlo. Y ahorita les va a explicar un poquito más esta abogada lo que pasó en este asunto. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. 2003. Claro, yo fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero pornografía infantil en México, ¿cómo cree? No le creyeron, se burlaron de ella, le dijeron, no, ¿cómo cree? Va a pasar eso, no se puede, aquí no pasa eso. Y eso me recuerda mucho al tema de los testigos de Jehová. Aunque en este caso, estos que hicieron esto no fueron testigos de Jehová, los testigos de Jehová en Australia taparon más de 1,000 abusos a menores. Más de 1,000 abusos. O sea, más grande el delito ese que incluso este, porque aquí fueron 200 víctimas. Allá fueron más de 1,000. Imagínate nomás. Y lo taparon, y cuando les dices esto a los que están involucrados, como en este caso a los testigos, a los líderes de los testigos, no, ¿cómo va a pasar eso? Son casos aislados, no pasa, salen expulsados, bla, 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 bla. Pero misma reacción, ¿no? Sí es la misma reacción, ¿sí nota? Los que son los victimarios, los que son los malos, los que están abusando de otra gente, y les quieres avisar y la misma gente dice, no, no, ¿cómo va a pasar eso? No pasa eso. Pero hay muchísimos casos. Estamos hablando de más de 1,000. Entonces, no es un caso aislado. Vamos a seguir escuchando esta intervención de esta abogada explicando lo que pasó cuando no le hicieron caso. Fíjense en lo que ella hizo. Entonces, como no me ayudó la autoridad, decidí
Y en busca de alguien, encontré un hacker. Y encontré una gran parte de esta red. Y una vez que encontramos esta parte de la red, me quedé con una idea en la cabeza. Pensé, ok, ya sabemos quiénes son los agresores, perfectamente. Sabíamos los nombres de todos estos sujetos, teníamos fotografías. Imprimí, cometí un delito, imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. La abogada imprimió las fotos de los, de los pederastas con niñas y con niños, porque por medio de un hacker se pudo meter a esto, porque acuérdense que estos lo que hacían era que lo grababan en video también. Entonces ella se metió y no grabó, se metió y imprimió fotos para tener pruebas tangibles, para poder ir con las autoridades y decir, aquí está, mira la foto, aquí está la prueba, si es lo que quieres. Pero al hacer esto, ella cometió el delito porque pues lógicamente está imprimiendo pornografía infantil también. Entonces ella cometió un delito, según la misma ley se fue en tu contra, por así decirlo, para que tú pudieras mostrar las pruebas. Y esto está bien interesante porque miren, a veces nosotros en los videos que hacemos los activistas, a veces compartimos un pedacito de un video de algún testigo, o grabamos a un testigo, o si compartimos algo del sitio Watchtower, en sí es en contra de la ley, porque estamos compartiendo material que no es de nosotros, ¿ya? Pero hay maneras de hacerlo, y si grabáramos a un testigo sin su consentimiento, fuera en contra de la ley, aunque ese testigo estuviera haciendo algo malo. Entonces, es súper curioso cómo funciona la ley. Por un lado, te puede ir en tu contra, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando lo que dice. Entre ellos descubrí a senadores, Hoy. gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Descubrir quiénes eran ellos fue bastante fácil. Hoy. Pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba $3,000 como cuota principal. Y después de los $3,000 tenía que pagar, además, los papeles. Y me pregunté quién estaba haciendo los pasaportes de estas niñas norteamericanas, colombianas, paraguayas y de otros países, por supuesto mexicanas, y niños también, para traerlos a Cancún. De pronto recibí una llamada telefónica de un joven que hacía radio en Playa del Carmen. Uy. Y me dijo, Lidia, me acaban de avisar que hay un grupo de italianos que está explotando a niñas y niños aquí. Me da mucho miedo hacer algo, ¿puedes venir? Y fui. La persona que sabía que estaban haciendo una red de tráfico de niñas le daba mucho miedo hacer algo, y esta persona incluso trabajaba en radio. Entonces esta persona se contacta con esta abogada y le dice, es que no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque al descubrirlos, lógicamente, iban a tener represalias. Y mire, esto es lo que ocurre cuando una persona descubre la suciedad y la mierda de una organización. A veces tienes miedo a que va a haber represalias. Y no solamente yo he recibido amenazas de testigos. Otros activistas han recibido amenazas de testigos. Por ahí creo que Osorio me comentó por ahí de que recibió amenazas, y muchos otros lo han hecho también. Incluso por ahí también creo que una vez en el debate que hicimos, creo que Emma mencionó de ciertos testigos que tienen ciertos parientes en cierta área que son peligrosos. Entonces, sí está cañón hacer este tipo de contenido, denunciar públicamente una actividad delictiva por parte de una organización. Claro que te acarrea consecuencias, o de perdida amenazas, o gente en contra, o gente que defiende sin saber, o gente que te dice que eres un demonio, lo que sea. O sea, siempre va a haber este fanatismo, ¿no? Pero es una organización delictiva. En este caso, uno de los que sabía cómo llevaban a estas niñas no sabía ni qué hacer, imagínate. Entonces le contacta a la abogada y le dice, ¿y qué hace la abogada? Entonces seguí la pista del sujeto, y el sujeto había llegado por barco. Hoy. Un crucero. Al mismo tiempo, las leyes norteamericanas habían avanzado ya en temas de trata de personas. Y ya los agentes de ICE estaban deteniendo a sujetos norteamericanos que iban a Tailandia y Camboya. Y entonces empecé a investigar y descubrí que estos americanos que venían buscando a niñas y niños
que iban a buscar a niñas y niños para efectos de explotación sexual comercial a Camboya, Tailandia y otros países del sureste asiático, empezaron a viajar a México. Y empezaron a viajar a México porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil y porque podían salirse con la suya. Escogieron el país de México porque las leyes eran más fácil que se salieran con la suya. Pero estas personas iban a Tailandia, a Camboya, iban y traían niñas desde allá, imagínense. Y tanto el ICE, que viene siendo pues Border Patrol o Migración de Estados Unidos, ya andaban atrás de ellos para agarrarlos y había investigación en cuanto a este asunto. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos, armados, sin un arma. Mi escolta estaba parada donde está la cámara y mi escolta se quedó inmóvil. Estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones, por haber publicado los demonios de él y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. O sea, el gobernador de Puebla mandó policías vestidos de civiles, agarraron a la abogada con todo y guardaespaldas, la secuestraron, la torturaron por 10 días y le dijeron quién los había mandado. Le dijeron quién los había mandado y por qué los había mandado, porque según ellos, la abogada se estaba metiendo en la vida privada de ellos. Estaban ofendidos ellos. Imagínese nomás usted lo absurdo de cómo suena esto. O sea, los violines, los abusadores, los que trataban con niños, los que estaban haciendo este negocio tan oscuro, no sé ni cómo decirle, esta es una mierda de gente, estaban ofendidos porque la gobernadora se estaba metiendo en sus vidas. ¡Uy! ¡Qué ofendiditos!, ¿verdad? Mire, y esto sucede con la gente que es insensible. El testigo de Jehová, cuando nosotros, por ejemplo, estoy repitiendo, no es que estos hayan sido testigos, pero estoy haciendo esta comparativa, esta comparación de que el abusador siempre se niega a ver la realidad. El testigo de Jehová, cuando tú le dices algo de sus líderes, es que mira, tu líder hace esto o hizo esto, el testigo de Jehová lo defiende a capa y espada y dice que tú eres una persona apóstata, que te estás metiendo en la vida privada de una persona. O sea, se hace el ofendido. En lugar de ver lo que están haciendo, se ciega. Y esto fue lo que pasó en este caso, y si por el cuerpo gobernante fuera, todos los apóstatas ya fuéramos sido destruidos. No nos mandaran a 10 policías armados, como en el caso de esta abogada, si nos mandaran ellos, según ellos, hasta los mismos ángeles para que nos maten. Porque en el nuevo mundo, según ellos, ya no va a haber esto. Si alguien se va a oponer, va a ser destruido. Así como en el antiguo Israel. Si alguien se ponía en contra del pueblo de Israel, incluso aunque fuera israelita, era destruido. Inmediatamente le caía un rayo, o lo mordía una serpiente, o se abría la tierra y se lo tragaba. Como a Coré y a sus seguidores. Y según ellos así va a ser el nuevo mundo. Entonces sí nos desea la muerte. El cuerpo gobernante nos desea la muerte. Y nos ha amenazado literalmente en sus videos y en sus comentarios. Y en sus podcasts y broadcasting y todo eso. De manera horrenda dicen que vamos a morir. Entonces es grave, ¿no? Lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en su vida privada. Llegué viva, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso. La abogada fue metida en prisión porque según ellos estaba difamando a los involucrados. Según era una farsa, según era para manchar su reputación. ¿No les suena parecido eso a lo mismo que hacemos, por ejemplo, los activistas hacemos un video hablando del cuerpo gobernante o de un testigo y luego salen otros testigos a decir, es mentira, estás difamando, eso es un delito difamar, te podemos hacer esto y lo otro? Es lo mismo, están defendiéndose con eso, pero eso no quiere decir que lo que nosotros digamos es mentira. Y mire, a la pobre esta abogada, que era una persona que quería descubrir, sacar al descubierto esto, lo bueno que sí lo logró, pero
En el proceso incluso fue torturada, secuestrada, amenazada, estuvo presa. Y todo eso por meterse con gente muy poderosa. Vamos a seguir escuchando. En el libro Los demonios del Edén en realidad consigné el lavado de dinero y cómo se vinculaban entre ellos como una red. Unos gobernadores no eran pedófilos, pero sí le daban el dinero al líder que estaba en Las Vegas y que él era el que hacía el lavado de dinero a través de diferentes bancos. Otros sí eran pedófilos y estaban grabados por Jan Sukarkuri, el líder de la banda, y él los estaba extorsionando. Entonces era una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los parámetros y todo. O sea, había personas que no eran pedófilas, pero eran líderes y aceptaban el dinero para lavarlo. O sea, estaban involucrados en el asunto. Había otros que eran políticos y que eran pedófilos, pero como habían sido grabados haciéndolo, el líder de la banda los amenazaba: si no haces esto, voy a mostrar tu video haciendo lo que hiciste, y bla, bla, bla. Y los extorsionaba el mismo líder y seguían haciéndolo. Entonces era toda una red, todo un conjunto. Y mire, esto curiosamente pasa en toda organización delictiva. O sea, que hay alguien que puede controlar a alguien incluso aunque no quiera, o alguien que ya está demasiado involucrado, que sabe que el día que uno caiga van a caer varios. Y esto pasa con los testigos de Jehová. Entre los mismos ancianos saben las cosas que han hecho unos de otros. Y se deben favores. E incluso algunos tratan de extorsionar a otros. Literalmente tratan de extorsionar. En una ocasión dijo un anciano de aquí del valle donde yo vivo, un anciano muy conocido, le dijo a un hermano: mira, te vamos a perdonar este pecado, pero acuérdate que estás en deuda con nosotros. Algún día se te va a ofrecer. ¿Qué es eso? ¿Es un intercambio de pecados? ¿Es que te haga un favor para en el futuro tú me hagas un favor? ¿Es un tipo de extorsión eso? ¿De qué estamos hablando? Eso pasa, dentro de la secta. Ahora, esta abogada ya estaba metida en el asunto, ya estaba involucrada, ya estaba siendo incluso torturada, presa y todo, y ella seguía adelante buscándole más. Quería descubrirlo, quería que esto parara. ¿Y qué tuvo que hacer? Vamos a ver. Lo consigné en mi libro. Hoy. Un año después gané el caso judicial. 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina, de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jan Sukarkuri. Le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Mientras esto sucedía, trataron de matarme varias veces a mí, a mi pareja y a algunos miembros de mi equipo, pero no lo lograron afortunadamente. Ustedes sabrán que México está entre los primeros lugares en homicidios y persecuciones y secuestros y agresiones de periodistas. En el interín, mientras ganábamos este juicio, decidí hacer una investigación para poder entender cómo estaban funcionando las redes internacionales. Y me involucré en una investigación la más grande que he hecho en mi vida. Durante 5 años viajé alrededor del mundo, desde Kirguistán, Uzbekistán, hasta Japón, Estados Unidos. Ganó el caso, al líder le dieron más de 100 años de prisión, pero esta periodista y abogada siguió adelante investigando más. Bueno, hasta ahí le voy a parar. Quería mostrarle este caso increíble, pues es un caso como de película, la verdad. Está bastante creepy el que alguien se dé cuenta de todo esto. Es como, wow, es un horror esto, es una película de terror o qué está pasando. Y pues quería compartírselo con usted, que me diga qué piensa de este asunto, si se dio cuenta de este asunto que pasó en Quintana Roo, de este tráfico de niñas, de que traían incluso de otros países, donde había involucrado incluso hasta gobernadores. Y todavía tuvieron el descaro de decir: esta periodista, esta abogada se está metiendo en nuestra vida privada. No debes de hacerlo, es un delito. ¡Wow! Increíble, qué descaro de cabrones, qué cara dura. No cabe duda. ¿Y cuántos casos de abusos, me pregunto yo, habrá ocultados por la Watchtower? ¿Cuántos miles de casos habrá ocultos por la Watchtower?
¿Cuánta sangre tienen derramada y bañada sus manos por haber tapado esos delitos y haber dejado libres, porque ninguno, muy pocos han sido presos, de los abusadores que han pasado dentro de la Watchtower? ¿Cuántos habrá extorsionados? Que no digas nada, porque yo sé lo que tú hiciste. ¿Cuántos cómplices habrá? ¿A cuántos habrán expulsado por querer denunciar o por denunciar? Hay muchos casos, miles de casos. ¿Usted cree que una organización que trabaja de esta manera, delictivamente organización, pero al fin de cuentas delictiva, que trabaja ocultando esto, que trabaja haciendo esto y que si tú lo expones, te amenazan, te corren, te tratan de apóstata, ¿usted cree que realmente tendrán el favor de un Dios amoroso? Piénselo, medítelo y pues nada, ¿no? Vamos a seguir transmitiéndole más videos en cuanto a este asunto, reaccionando a noticias, sacando cosas o parentescos que hay entre las bandas delictivas, la mafia que hay en la Watchtower también. Así que nada, nos vemos, saluditos y gracias por ver el video.